Hola a todos, bienvenidos. Si estás viendo esto, es una producción para La Voz del Interior, para el Diario Los Andes y también para viapaís.com.ar. Y hoy tenemos a Federico Musikman, psicólogo y especialista en niños. Y vamos a hablar con él sobre la cuarentena, lo que estuvimos hablando durante todo este tiempo, de marzo hasta acá, y los efectos que tiene para los más chicos y los adolescentes. Federico, gracias por este ratito. Gracias a ustedes por la invitación, Lucas. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué le pasa a los más chicos con todo este tema de tener que cambiar la rutina 100% y de golpe vernos en una cuarentena, en un aislamiento, en algunos lugares del país más estricto y en otros lugares quizás ya un poco más flexible? Primero que nada, tenemos que pensar que la rutina en la vida de los seres humanos es un ordenador. Es un ordenador que nos permite prever cómo va a ser el día, cómo va a ser la semana, cómo vamos a organizarnos. Y es un regulador de la energía que tenemos que disponer, de los tiempos que tenemos que disponer para realizar X cantidad de cosas. Como ordenador y como regulador permite que uno atraviese la vida de una manera previsible. Cuando sucede la propuesta de cuarentena como medida sanitaria, lo que sucede es que produce un cambio que desordena la vida de las personas y lleva un tiempo considerable para cada familia, para cada persona y por supuesto para cada niño. Lleva un tiempo considerable volver a producir un orden posible. En el caso de los niños, este orden posible siempre viene de la mano de una propuesta de los adultos, que son los que contenemos, ordenamos y regulamos la vida de los niños. Los adultos tenemos instituciones asociadas que nos permiten trabajar en conjunto, como las escuelas, los jardines. Cuando esta cuarentena se implementa de una manera bastante vertiginosa y abrupta, lo que sucede es que se produce un corte bastante incómodo y complejo para los seres humanos, para los ciudadanos que vivimos en Argentina, y tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para crear, inventar un nuevo orden. Esto produce un trabajo anímico muy fuerte para cada familia, porque tiene que ver con las posibilidades en el lugar en el que vivían, las posibilidades de conexiones digitales para la propuesta, digamos, escolar, donde hubiera que dividir en aquellas familias que tienen hijos espacio de trabajo, espacio escolar, tiempo de trabajo, tiempo de acompañar a los niños con la escuela, y cómo empezar a convivir de una manera continua durante esa primera etapa, todos juntos dentro de una casa, cosa que no estamos acostumbrados. ¿Recibiste muchas consultas de quizás padres medios así como en crisis? Las primeras reacciones de la gente, de los pacientes que ya venían al consultorio y que vieron interrumpidos sus tratamientos de manera presencial y tuvimos que implementar un tratamiento digital de manera general para todos, fue bueno, estamos muy nerviosos, estamos muy incómodos, estamos muy preocupados, ya sea porque los chicos puedan perder el año escolar y ya sea por cómo nos ordenamos en casa. No sabemos qué hacer con los chicos adentro de casa, estamos todo el tiempo, no aguanto la demanda, no sé cómo hacer un lugar para mí mismo para poder relajar de la función de crianza, y eso generó mucha tensión intrafamiliar. Parte de las primeras notas que yo fui escribiendo en aquel momento tenían que ver con describir la complejidad de este espacio compartido, que dejó de ser un espacio de recreación, de relajo y de descanso de la jornada escolar y laboral, para convertirse en un espacio de trabajo para los padres y un espacio de educación para los niños superpuesto. ¿Cómo separar espacios físicos en casa? ¿Cómo organizar los tiempos de esto? ¿Cómo organizar los recursos que cada casa tiene? ¿Quién iba a usar un teléfono? ¿Quién iba a usar una tablet? ¿Quién iba a usar la computadora? ¿Cómo se iba a acompañar a los chicos en el proceso educativo? Porque los padres no son maestros y no tienen por qué serlo, y no es aconsejable que se coloquen en el lugar de los maestros. Entonces, bueno, ir regulando y discriminando estas situaciones requiere de un trabajo muy complejo, muy desgastante, sobre todo diría en los primeros 20 días de la medida de la cuarentena. ¿Puede tener alguna secuela el aislamiento para los niños y los adolescentes o no? Está teniendo
Esta es una aclaración que me tomo el trabajo de realizar, que es, no se trata de que las secuelas van a venir a futuro o que las dificultades o los obstáculos van a llegar a futuro, sino que los estamos atravesando y estamos recibiendo las marcas de atravesar esos obstáculos. La vida anímica, el sujeto, está preparado para lidiar con obstáculos. De hecho, todos los días lidiamos con obstáculos. De la misma manera que nuestros organismos todos los días lidian con diferentes virus. Nosotros no estamos enterados, pero la batalla del sistema de defensas del organismo todos los días lidia con virus. Y la cosa funciona de manera normal. Nadie se altera por eso. De la misma manera, nosotros como sujetos también lidiamos cotidianamente con obstáculos. Y vamos resolviendo y vamos atravesando los obstáculos. A veces nos angustian, a veces nos incomodan, a veces nos ponen también tensos. Y también muchas veces frente a los obstáculos requiere que nosotros hagamos invenciones de los recursos simbólicos. Creemos herramientas, creemos situaciones y formas de poder lidiar con esos obstáculos. La infancia es un tiempo particular donde hay mucha creación de herramientas, y estas herramientas muchas veces son creadas e inventadas de la mano de los adultos. Acompañamos a que los niños puedan ponerle palabras a sus acciones, y de esa manera imperceptible, natural, uno va construyendo la subjetividad de sus hijos o de los alumnos, por ejemplo, ¿no? Acercándole herramientas para resolver esos conflictos. La cuarentena es un conflicto en sí mismo porque rompió una de las reglas más importantes de la vida, que es la socialización. Entonces, romper ese lazo es romper, digamos, la esencia del ser humano. Por eso es tan complejo que se haya colocado a esa medida sanitaria como una medida exclusiva y por encima de un montón de otras medidas que se podría haber utilizado de manera complementaria. Suspender entonces en cuarentena el trabajo de las personas presencial, suspender en cuarentena la educación de los niños, son detonantes que van al centro de la vida de cualquier persona. Entonces los niños recortados del campo de la educación, bueno, pierden su lugar por antonomasia, que es ser niños, ¿no? Ellos van a la escuela a socializarse y van a la escuela a aprender. Entonces, cortado ese campo de la subjetividad de la infancia, bueno, genera mucho sufrimiento para muchos pibes, ¿sí? Y el sufrimiento hay que ser cuidadoso en el sentido de no generalizarlo para todos por igual, pero cada uno fue lidiando con eso de una manera singular, pero que está presente. Después tenemos chicos que han sido más impactados porque sus propios padres han sido impactados y han podido proteger poco a esos niños, sin querer, por supuesto. Y estos chicos han quedado impactados por el miedo. Y este miedo hace que estos chicos hoy, desde hace un tiempo, puedan decir que no quieren salir, que no quieran ver a sus amigos, aunque tengan ganas, que agarren fuerte la mano de un adulto al momento de autorizarlos a salir a la calle, o que quieran volver rápido de los paseos. Los padres me lo vienen consultando y yo vengo haciendo intervenciones con respecto a, bueno, cómo deconstruir que el afuera es un lugar peligroso, cómo deconstruir que el otro es alguien que podría, digamos, terminar con mi vida biológica, cómo deconstruir que no es seguro salir. ¿Cómo se llega a eso, pero a su vez buscando el equilibrio de tener todos los cuidados necesarios? Parte de la vuelta a la educación que estamos proponiendo, sobre todo los psicólogos, los psicoanalistas, los que trabajamos con niños, que vamos a tener que trabajar para que esta vuelta sea posible, en dos aspectos fundamentales. Uno, en lo que se ha hecho en otros países, que tiene que ver con la construcción de la responsabilidad individual en medidas puntuales y concretas de cómo cuidarse. El segundo aspecto es cómo construimos herramientas de contexto para que los chicos puedan asistir a sus lugares, digamos, frecuentes y naturales, entre comillas, como son el colegio y el club o la plaza. De la misma manera que nos tomamos un trabajo para favorecer la adaptación de los niños en su inserción al jardín maternal o a un colegio nuevo o a un club nuevo, vamos a tener que trabajar en hacerles seguros y contenedores la vuelta al colegio. Acordate las reglas que fuimos aprendiendo durante todas estas etapas de cuarentena para que te sientas seguro cuando vayas a otro lado. Lo hacemos comúnmente esto y de esa manera favorecemos la articulación y la inserción social de los chicos en otros medios que no es la casa. Lo que pasa es que acá tenemos un dato que no es menor,
que se ha fogoneado el miedo desde diferentes puntos de comunicación y que este miedo ha penetrado en algunas personas de manera muy particular, y ahora hay que trabajar para poder desarmarlo. El virus contagia, el virus puede enfermar, pero si nos cuidamos vamos a estar bien. Esa es la forma de darle un respaldo a los niños para que puedan retomar paulatinamente, como nosotros, en nuestros trabajos, la escolaridad, ¿sí? La vida normal. Tenemos que aprender a convivir con este virus como aprendimos a convivir con los demás virus que precedieron y los que van a venir. ¿Qué hacemos en caso de que la vuelta a clases se demore? ¿Qué consejo, cómo podemos manejar eso en caso de que se extienda y que la vuelta a clases sea recién para comienzos del año que viene? Yo plantearía el peor escenario, ¿no? Teniendo en cuenta las situaciones. El peor escenario es que este año no haya vuelta al colegio. Vamos a tener niños que estuvieron desarraigados de sus espacios de subjetividad y de aprendizaje y socialización durante 10 meses. Va a ser un escenario difícil porque cuando están en casa hay ciertas herramientas que ellos dejan de usar, como son los modos de vinculación con pares. Hay espacios de privacidad e intimidad que ellos tienen con sus amigos y con los maestros en el espacio escolar que han perdido los chicos. Son escenarios complejos. Y hay un contenido educativo que, por más que en algunos casos, que son pocos, lo afectivo, que es el soporte de lo educativo, no funciona como funciona de manera presencial, ¿sí? Y tenemos que recordar que para que el aprendizaje funcione debe haber construido un vínculo afectivo que permita que haya frustración, que haya tensión y que haya también contención para que el niño pueda soportar, traspasar esos obstáculos del aprendizaje. Y por lo digital no funciona de la misma manera. Por eso yo en algunos momentos he sostenido que la escuela no entra por internet y que sin vínculo afectivo no hay efecto educativo. El afecto con el que un alumno se relaciona con su maestro, ¿sí? La contención que se produce para que el aprendizaje funcione, no entra por internet, funciona de otra manera. La escuela transmite mucho más que contenidos educativos. La escuela enseña para la vida y prepara para la vida. Entonces, me parece que efectivamente vamos a tener que seguir haciendo un duelo de aquello que se ha perdido durante este año y lo que se va a seguir perdiendo, y ver de qué manera nos posicionamos para el año que viene. ¿Cómo vamos a acompañar a los chicos en este proceso después de las vacaciones o del receso que hubo? Porque los chicos ya vienen evidenciando claramente un desgaste y un agotamiento en relación a la herramienta digital, a la herramienta a distancia, fotocopias, WhatsApp, Classroom, campus virtuales, donde ellos mismos en algunos casos han podido decir con palabras que están podridos de la escuela de esta manera. El encierro, que es un lugar antisocial, es un lugar que choca con la subjetividad del ser humano. Hay un padecimiento a veces más evidente, que puede ser expresado de manera más amplia, y a veces hay un padecimiento silencioso de parte de los niños con respecto a esto. Lo explicaste perfectamente, va a ser todo un proceso de readaptación, de ordenamiento y de acompañamiento más que nada, sobre todo de las familias. ¿Qué 3 cosas clave los padres tienen que prestar atención para decir, bueno, necesito hacer una consulta con un especialista para acompañar más al chico en este momento? Yo tendré en cuenta una propuesta fundamental más allá de la cuarentena, que es: los adultos tenemos que proponer con el ejemplo aquello que les pedimos a los chicos que implementen. Entonces nosotros tenemos que proponerles a ellos hablar acerca de lo que les pasa. Generar espacios, ya sea formales o espacios al pasar, mientras que hacemos un juego, mientras que caminamos o paseamos, proponerles la pregunta de, bueno, ¿cómo estás vos con esto de la cuarentena? ¿Cómo te sentís vos con esto de tanto tiempo sin poder ir al cole? ¿Extrañás a algún amigo? ¿Qué te gustaría hacer cuando termine la cuarentena? Son preguntas disparadoras que me parece que apuntan a poder abrir aquello que quizás los chicos no están diciendo de manera explícita en algunos casos, y potenciar aquello que puedan decir los que están más charlatanes y más expresivos. Los chicos más pequeños, nosotros nos vamos a dar cuenta que algo les pasa en relación a que no solamente le cambiamos la rutina, que es el sostén habitual de la vida de los niños, sino que vamos a ver
que hay algo ahí que no funciona como habitualmente funcionaba. ¿Qué quiere decir? Que están más inquietos, que están más sensibles, que están quizás, como uno diría, más caprichosos y no entendemos por qué. Puede ser que en algunos casos también estén tristes, estén introvertidos, se hayan metido para adentro, ¿sí? Y en esos casos hay que también proponernos hablar de lo que está sucediendo, porque hay un factor común tanto para adultos como para niños, que es que en el caso de cómo se implementó el modelo sanitario de la cuarentena en Argentina, a diferencia de otros países, este modelo fue implementado con una incertidumbre absoluta. Y la incertidumbre dinamita la vida del sujeto. Y en otros casos, los modelos sanitarios, complementarios con varias herramientas, no solamente la de la cuarentena, sino fundamentalmente la del aislamiento social o de la distancia social, más que el aislamiento, lo que permitió fue decir, bueno, esta medida empieza tal día y va a durar hasta tal día. Y después vamos a implementar otras medidas que nos permitan ir avanzando. Entonces uno tiene un horizonte hacia el cual lo va dispensando un esfuerzo, hay una confianza que permite que uno esté dispuesto a hacer el esfuerzo. Claro, uno no puede destinar la misma energía que se destina en otros países donde hay un estándar de resolución de conflictos, del estilo de vida, ¿sí? Como en esos países acá. Acá tiene un montón más de complejidades, ¿no? Ni hablar de la gente que se ha quedado sin empleo, de la gente que ha tenido que cerrar proyectos de vida de muchísimos años. Entonces, lo que en algún punto se forzó a creer que se trataba de resolver la vida biológica, bueno, la vida es mucho más compleja que eso. En este sentido, los niños están tomados por eso, no están indemnes a eso. Y por más que una vez se los quiera proteger, incluso quiera apagar la tele, no quiera hablar delante de ellos, los chicos pescan y perciben todo esto. Acorde a la edad de los niños, me parece importante que los podamos preparar para que algo de esto en algún momento pueda ir terminando y los podamos acompañar. En el caso de que crean que hay algo de esto que los padres los preocupa por demás, me parece meritoria hacer una consulta a un psicólogo, un psicoanalista de niños, pero me parece que es un lindo momento como para charlar con los hijos acerca de lo que está pasando, porque los chicos necesitan que los acompañemos desde la propuesta simbólica también de la palabra. Estuvimos charlando con Federico Musikman, psicólogo, especialista en niñez, en niños, así que te agradecemos este ratito que charlaste con nosotros y hablamos un poco del impacto de la cuarentena, del aislamiento. Te agradezco a vos, Lucas, y bueno, hasta un próximo encuentro.